para comenzar, hablemos un poco de ti. Cuéntame dónde trabajas, qué rol ejerces, qué profesión Bueno, pues te tienes. cuento. Gracias, gracias. Pues te cuento, yo trabajo en el Banco de Vivienda. Trabajo ahí hace 15 años. Entré de hecho muy joven. Actualmente me desempeño como líder de transformación digital en la Dirección Jurídica de Innovación. La Dirección Jurídica de Innovación es un área transversal en la Vicepresidencia Jurídica donde digamos que apoyamos el desarrollo de proyectos de todas las bancas y desde el punto de vista jurídico, cómo aportamos a la estructuración de proyectos, definición de los tipos de productos y servicios que sacan las líneas de negocio y todo, por supuesto, pues muy como a la vanguardia de las nuevas tecnologías y hacia dónde se está moviendo el banco en los temas de transformación digital. También, digamos que desde mi rol, además de apoyar como las áreas nacionales del banco, también desempeño una función de cara a las filiales nacionales e internacionales, apoyándolos desde los lineamientos que como Vivienda Colombia damos desde Casa Matriz, bajar la estrategia en términos de transformación digital y pues por supuesto contribuir como a toda esa transformación organizacional que es hacia donde el banco pues le está apuntando. Yo soy abogada de profesión. Luego hice una especialización en comercial y financiero, una especialización en administrativo, tengo un diplomado en gestión financiera y ahí como que empecé a enfocarme un poco en los temas financieros también. Y luego hice una maestría en el externado en Derecho Informático y Nuevas Tecnologías. Y esto sobre todo muy atado como a ese rol que vengo desempeñando en el área jurídica, entonces pues el hecho de estudiar esta maestría como que hace match y empieza como a compaginar las cosas y cuando ya uno se va como por una línea específica. Bueno, y para entrar en este medio, como volverte una persona como muy relacionada con el derecho y la tecnología, ¿tuviste obstáculos de género por ser mujer? Mira, yo tuve la gran fortuna de entrar a una entidad como Davivienda. Davivienda es un banco donde digamos que es muy abierto a desarrollar y a tener como parte de su equipo términos de equidad entre hombres y mujeres. De hecho, en el banco el 61% de la planta son mujeres. Pues no tuve, digamos que, obstáculos desde el punto de vista fuerte. Eh, Adicional a esto, digamos que la vivienda y el área jurídica en particular se caracteriza por tener muchas mujeres que usualmente uno no lo encuentra, pero pues es un área legal donde está un equipo, de hecho en mi propia área, en la dirección jurídica a la que yo pertenezco, somos casi un 90% de mujeres comparado con un solo hombre que es el que está en la dirección. Entonces aquí se ve cómo digamos que el banco aporta y contribuye mucho a este tema de equidad y esa igualdad entre género y desde el punto de vista del área legal como tal, también es un área muy abierta, entonces por eso inicié diciéndote que fui muy afortunada en lograr estar en una institución que tiene esta apertura mental, que tiene estas políticas de inclusión, que no la tienen muchas, ¿no? No, pero esto es un caso especial porque, pues, como tú bien dijiste, las estadísticas muestran pues es como muy distinto a nivel nacional y pues en otros países supongo que también referente al tema de la inclusión. ¿Y cuáles crees que son esos obstáculos que hacen que esas estadísticas muestren esos resultados, como esa inequidad de género, por ejemplo, de las mujeres en el mundo de la tecnología? Sí, total. Yo creo que hay una completa inequidad. Yo creo que hay varios obstáculos. Digamos que tal vez los que considero más relevantes son, primero, es el acceso al conocimiento. Nosotros somos un país donde tenemos, digamos que, unas brechas desde el punto de vista de acceso a la tecnología, de acceso al Internet, de geolocalización, de poder llevar redes de comunicación a muchos lugares distintos como a las ciudades principales o a las cabeceras. Y esto hace que muchas mujeres no puedan acceder al conocimiento a través de la investigación, a través del uso de la tecnología. Entonces, cuando uno restringe y cuando uno no tiene esa capacidad de cobertura de poder acceder a la información, por supuesto, tienes menor capacidad de tener acceso a la educación,
menor conocimiento, menor experiencia y por ende menor posibilidad de acceder al mercado en unas condiciones mucho más favorables. Y porque además esto afecta mucho más a las mujeres, porque cuando estamos hablando de zonas rurales, zonas alejadas, entra otro obstáculo y es pues este tipo de cultura patriarcal que tenemos en Colombia, y es que la mujer está mucho más rezagada en las actividades del hogar. Entonces, cuando la mujer se queda rezagada y empieza a inclinarse al cuidado del hogar, a las personas de la tercera edad, a sus hijos, a las actividades propias del hogar, pues tiene menor posibilidad de dedicarse a la investigación y al estudio, lo que por supuesto le limita más el tiempo y le limita más la posibilidad de acceder como tal a un nivel educativo que le permita luego entrar a un mercado laboral en condiciones de equidad o reciprocidad frente a lo que el género masculino, pues, por supuesto, por su distinta, digamos, que capacidad y disponibilidad puede acceder. También creo que hay un obstáculo grande es desde el punto de vista de marco normativo. Nuestras normas, nuestra constitución tiene una especial protección desde el punto de vista de la mujer en su concepción del estado de embarazo, del periodo, digamos que de lactancia, y cómo eso además puede, uno diría que es en favor de la mujer, pero al final puede jugar en contra, porque es como inclinarle toda la responsabilidad y que el hombre no tenga, digamos que ninguna injerencia respecto a ese mismo periodo donde la mujer es la que está directamente vinculada con el periodo de lactancia y cuidado en los primeros meses del menor. ¿Eso qué significa? Que desde las normas, al proteger a esa persona de que es la que tiene que tener esa responsabilidad, el hombre que hace, el niño nace y él a los pocos días ya se reintegra laboralmente. Entonces como que hay un desprendimiento cultural relegándole esa responsabilidad al hombre y dejándosela completamente a la mujer. Entonces yo creo que ahí también hay un obstáculo grande desde el punto de vista de cómo vemos socialmente las mujeres, de las cargas que les ponemos socialmente y cómo uno debería propender para que desde el punto de vista de la regulación haya también mucha más equiparación en cuanto a las cargas del hogar, lo que permitiría indirectamente de que la mujer quedara mucho menos ligada a esa economía del cuidado que también están denominando y por ende poderse desplazar mucho más a un ámbito más laboral, mucho más académico. Entonces, ese es un obstáculo primordial. Y creo que sin lugar a duda, otro obstáculo que es mucho más reciente es pues, los efectos de la pandemia. Digamos que en los últimos años la mujer había adquirido lograr tener una posición mucho más activa en el mercado laboral, mucho más activa en el acceso a la educación superior, pero a raíz de la pandemia, la consecuencia fue que por las distintas razones, ya sea por temas de cierre de las empresas, por tema de lo que implica trabajar en casa, pues la mujer tuvo que regresar a esa actividad del hogar, a dedicarse a, ¿qué? A cuidar a los hijos, que ahora estaban entonces estudiando desde casa, porque pues culturalmente es quien debe asumir esa responsabilidad como tal en el hogar, que además por ese mismo tiempo a los que no tuvieron que regresar por cierre de empresas, entonces tuvo que regresar por disponibilidad porque quien más estaba pendiente de las actividades del hogar. También un factor que indirectamente pudo haber influido es que salarialmente, en cuanto a los hombres, hay una brecha del 12% según el DANI en cuanto a salarios de hombres con mujeres. Entonces, uno se pregunta también si una de estas consecuencias de la pandemia puede ser que en el momento de tener que decidir quién se queda en casa, pues seguramente el que se va a quedar es el que tiene el menor rango salarial para que pueda entrar a trabajar y dar ese sustento del hogar, la persona que tenga un salario mucho más alto que usualmente pasa, que es el hombre del hogar, ¿sí? En ese sentido, la suma de todos esos factores y esa cultura, digamos, que patriarcal que tenemos, pues hace que siempre al final la mujer, indistintamente del factor que sea, ya sea económico, que sea circunstancial por el tema de pandemia, como lo estamos viendo en este momento, que sea un factor específico por un cierre particular de la empresa, pues siempre la que se termina viendo relegada y tiene una afectación directa. Entonces, también, de acuerdo con el DANI, retrocedimos décadas
desde el punto de vista de la posición que tiene la mujer en este momento a nivel salarial y a nivel de vinculación laboral respecto de lo que habíamos logrado años atrás. Lo cual, si no se toman unas medidas inmediatas, si no hay unas políticas, digamos que públicas, que determinen todos estos indicadores y que realmente generen planes de acción que permitan mitigar esto, pues la brecha va a seguir creciendo y la posibilidad de recuperarnos y volver como a esos indicadores que si bien no eran los mejores, pues estábamos mucho más equiparados a lo que estamos en este momento. Entonces, yo creo que esos temas sociales, regulatorios, transitorios, como un efecto tan grave como tuvo la pandemia, pues sin lugar a duda, digamos que son obstáculos que nos llenan de barreras para que las mujeres puedan seguir incluyéndose en el mercado laboral y más en un mundo de un mercado de la tecnología que se caracteriza porque en su gran mayoría son del género masculino, entonces es mucho más fuerte y las barreras además culturales de acceso también son mucho más marcadas. Entonces, esto sumado al resto de consecuencias, pues hace que los obstáculos, por supuesto, sean indudablemente mucho más difíciles de superar. Creo que eso es lo que realmente ha afectado y pues se vuelve la barrera más grande a nivel social de cara como tal a las mujeres. Bueno, y digamos en algunos casos donde estas barreras, pues suponiendo que no son tan fuertes o son invisibles para algunas personas, ¿qué debería apasionarle a una mujer que quiera meterse a trabajar en tecnología, siendo o no abogada? Pues, yo creo que muchas cosas, ¿sabes? La tecnología es algo que hoy la tenemos todos a la mano. Alguien decía, la tecnología, o nunca nos imaginamos tener tanta tecnología, tanta información en nuestro bolsillo. O sea, hoy el hecho de tener un celular ya significa que tienes un acceso gigante a mucha información. Entonces yo creo que esas cosas que a uno debería apasionar, indistintamente de que sea abogado o no de cara a la tecnología, es el poder hacer cosas distintas e imaginarse cosas distintas. Cuando tú no estás conforme con un entorno, cuando a partir de la innovación, del uso de herramientas tecnológicas, tú enfocas cambios que consideres pueden aportarte tanto a ti como persona, como profesional, pero sobre todo tener un impacto social y económico, yo creo que ese es el mejor impulso para incluirse en el tema de la tecnología. Porque es que además la tecnología no es una decisión, sino hoy es una herramienta de la cual todos, digamos que utilizamos, todos utilizamos en nuestro día a día y la apropiamos y ya es parte de nosotros. Entonces es una herramienta en la cual yo creo que el mejor impulso y la mejor motivación es cómo logro que a través de la tecnología yo realmente genere cambios y cambios positivos en mi día a día como persona, en mi trabajo, en mi grupo familiar, en el grupo social en el que me desenvuelvo. Entonces creo que eso debe ser uno de los principales motivadores, el realmente lograr un cambio y que la tecnología se vuelva una herramienta para que se siga profundizando el desarrollo y bienestar de las personas y no que se vuelva un elemento, digamos, que de barrera para que las personas puedan acceder al conocimiento. Entonces creo que hay una limitante y una ventaja que al mismo tiempo pues es la que debería motivar este tipo de estudios y desarrollos a nivel de tecnología. Bueno, por otro lado, y como te contaba, una pregunta un poco trampa, ¿qué herramientas debe, o bueno, qué habilidades, qué aptitudes debe tener una mujer que va a entrar a trabajar en tecnología? Es bien interesante, sí, esa es una pregunta bien interesante, porque es que el mundo de la tecnología es un mundo bien complejo, ¿sí? Es un mundo donde usualmente está caracterizado por haber muchos hombres, por manejar procesos, digamos que robustos, por manejar un tema de disponibilidad, un tema de resultados, y que estas otras barreras y obstáculos que hablábamos hace un momento hacen que entrar a ese mundo de la tecnología a veces sea mucho más complicado porque no estás en equidad con los que están en ese mundo, ¿cierto? Entonces,
las mujeres ya entran de alguna manera con mucha desventaja a competir en igualdad de condiciones con ellos. Entonces, por eso yo creo que varias de las habilidades, que seguramente son muchas, pero quizás por resaltar algunas, la resiliencia creo que es una primordial en este sentido, porque para poder entrar a un mercado como este, para poder generar mucho más sentido de poder, de cambio, de respeto, de que realmente te tengan en cuenta dentro de las decisiones, dentro de los desarrollos, de las investigaciones, pues tienes que ser muy resiliente y saber que van a haber muchas barreras. Socialmente puedes tener muchos fracasos, puedes tener muchos obstáculos, pero hay que persistir. Entonces creo que viéndolo desde la perspectiva de la mujer en un mercado como es el mercado de la tecnología, esa es una de las características principales, una de las habilidades. También creo que la disposición al cambio, la innovación y la creatividad son elementos que desde el punto de vista de innovación y de tecnología, pues son básicos y son fundamentales porque, como te lo mencionaba hace un momento, la tecnología está hecha para cambiar y mejorar la vida de las personas, ¿sí? Entonces, todo el tiempo tú estás cambiando, todo el tiempo tú estás repensando las cosas. Entonces, esas son habilidades que debe tener una persona que trabaja en tecnología y que su mundo y su creatividad sea tan abierto y tan grande que no esté lleno como de paradigmas que te vayan bloqueando y que estés cerrado o sesgado a un solo punto. Y por supuesto ahí la resiliencia, esa capacidad de observación también debe ser bien importante porque tú identificas para poder generar un cambio a partir de la observación y del análisis de un entorno. En ese sentido, pues creo que esas son de las habilidades más importantes que una mujer, indistintamente en la carrera, o particularmente las que se dedican a desarrollar temas de tecnología, pues debería tener como tal, como base. Bueno, tú nos contabas un poco que en tu entorno no es tan, como que es muy distinto a la realidad como general, que es como de discriminación, de inequidad, de menos mujeres y más hombres. Eh, ¿Crees que personalmente, como en tu vida personal, hubo algo distinto para que eso se diera o fue solo el entorno en el que te encontraste? Yo creo que fue ambas cosas, es decir, por un lado, el entorno organizacional, por supuesto, fue el vehículo para que pues, las cosas se dieran de una manera muy positiva, pero también creo que hay algo que marcó y es ese interés, esa pasión que tú mencionabas hace un momento, esa autocapacitación, esa persistencia, porque, y ahí entra un tema bien interesante también y es cuando tú estás en un área legal, y un área legal que te digo hace 10 años, que no hablábamos de tantas tecnologías y no hablábamos de tantas innovaciones, pues tú vienes, digamos, con esa cultura tradicional del derecho y que debes capacitarte y romper esos paradigmas que tienes de lo que es ser el abogado tradicional para pensar en que deberías inclinarte a un estudio mucho más específico de cara como a tecnología, a nuevas innovaciones, pues es una cosa que usualmente pues tampoco te lo entregan en la mano, sino tú tienes que como que verlo y tomar una decisión. Entonces, de un lado yo tuve como la oportunidad de estar en una organización que me abrió el camino y me permitió estar en ese momento cuando ellos estaban pensando, cuando estábamos pensando en toda la transformación digital. Pero un segundo ingrediente, creo que para que la fórmula completa funcione, es que la organización te dé el camino, pero que tú también aportes desde el punto de vista del conocimiento y de la pasión por lo que haces. Yo soy una apasionada completa por el derecho. Yo creo que desde muy pequeña lo tenía claro que quería hacer, pero además el poder identificar en el momento que tenía que identificarlo y haberme enfocado en lo que tenía que enfocarme, me permitió estar, digamos que, en el desarrollo de todos estos temas de transformación digital. Y ahí es cuando digo, se completa la fórmula. Porque si uno no tiene el interés, uno no tiene esa pasión, uno no está dispuesto al cambio, a quitarse ese chip y ese paradigma de que estás en tu rol tradicional como abogado y como que a ti no te toca ningún tema de tecnología, ningún tema
financiero, como que lo tuyo es netamente la interpretación de la norma, pues te vas a quedar rezagado, ¿sí? Entonces no vas a, y esto además pasa no solamente en un entorno de tecnología, sino seguramente en todas las áreas y todos los tipos de carreras. Entonces, una de mis enseñanzas o de las cosas que yo creo que es un gran logro y es un gran paso de cambiar esa mentalidad es identificar que no tenemos que estar supremamente arraigados a lo que nos enseñaron en las carreras, en las escuelas, sino que hay que identificando los cambios constantes. Y en la medida en que tú también te permites estar adaptándote a esos cambios, te vas autocapacitando, te vas inclinando pues a lo que además también te apasione y eso completa la fórmula para que realmente se abra el camino. Y no solamente un camino a nivel profesional, sino un camino también a nivel personal, donde tú entiendas que pues también como este tema de tecnología, como el derecho y cómo esto puede influir también en tu vida personal, como en tu vida social, ¿no? Siendo miembro de una comunidad también, pues que finalmente es como el enfoque final de todo el desarrollo de cualquier tipo de carrera. Bueno, nos hablaste un poquito que la tecnología está transformando todo alrededor de nuestras vidas. A mí me gustaría que desde tu perspectiva nos contaras un poco qué crees que puede hacer la tecnología por la inclusión de género. Wow, muy interesante también. Mira, yo creo que muchas cosas. Lo primero es que la tecnología, para mí, y el acceso a la tecnología desde una perspectiva muy de género, eh, es abrir el acceso al conocimiento. Entonces, la tecnología, si tú la pones a disposición y le permites el acceso a la persona, pues ya le estás abriendo un mundo gigante y hoy claramente no hay ningún tipo de barrera desde el punto de vista, digamos que en un mundo del Internet al conocimiento. Entonces, lo primero es que la tecnología pueda dar esa apertura al conocimiento y cuando tú haces esa apertura al conocimiento, democratizas la información. Al democratizar la información, le generas libertad a las personas, ¿sí? Porque ya tienen más información, tienen más capacidad de tomar decisiones y tienen más capacidad de inclinarse o de acceder, digamos, también a los mercados laborales de una manera distinta. Entonces, creo que ahí la tecnología juega un papel súper importante. También creo que la tecnología puede aportar mucho desde el punto de vista de políticas públicas, a partir del análisis de la data, del uso de herramientas tecnológicas encaminadas a la medición y a determinar como esos indicadores sociales donde hay, digamos que poblaciones mucho más afectadas o mucho más arraigadas a ciertas culturas que no permiten ese tipo de cambios. Tú puedes también analizar esa información por medio de la tecnología para que esa información se convierta en insumo y en herramientas que permitan definir lineamientos o políticas públicas que estén encaminadas a eliminar esas brechas salariales, esas brechas de acceso al mercado, para identificar, por ejemplo, dónde están los puntos de quiebre y por qué hay tanta brecha en el mercado. Entonces, por ejemplo, hay una cosa que también se viene analizando tanto desde el DANE como a nivel de la agenda del gobierno y es la pandemia, digamos que es otro indicador donde la tecnología también podría ayudar mucho, es la pandemia generó esa deserción desde el punto de vista del mercado laboral para las mujeres. A través de la tecnología uno debería poder implementar herramientas que permitan medir esa economía del cuidado que llaman, que es la economía que corresponde al costo y al tiempo que la mujer le toma esos trabajos del hogar, pero que no son remunerados, pero que a la hora de determinar la viabilidad de contratarla tampoco se tienen en cuenta. Entonces, ¿cómo a través de la tecnología uno puede hacer dos cosas? Primero, herramientas que permitan medir ese trabajo no remunerado, esa carga, para equilibrar y tenerla en cuenta también dentro de una entrevista y una capacidad laboral, pero también a través de herramientas tecnológicas, entregar insumos para que las mujeres también puedan optimizar y descargarse un poco de esas tareas del hogar. Entonces, al facilitarles la vida, pues se van eliminando tantas barreras y puedes acceder mucho más a estos mercados. Entonces, ahí también la tecnología juega un papel súper importante
Y yo creo que, dada esa misma línea de las consecuencias de la pandemia, la tecnología y lo que hemos visto es que muchos mercados como que han tenido que repensar, ¿cierto? Han tenido que reinventarse, como lo llamaban a inicios de la pandemia, y han tenido que nuevamente decir, bueno, ¿y ahora cómo vamos a funcionar? ¿Cómo vamos a actuar? Muchas de las personas y la población femenina que hoy está en el hogar es porque además se dedica a los temas como de comercio, de servicio, temas domésticos y digamos de que todo este cuidado de limpieza y demás en las empresas. Entonces fueron trabajos que a raíz de la pandemia pues se fueron eliminando, entonces uno dice, la tecnología, si tú primero le das el conocimiento, pero además a través de la tecnología, cuando ellas accedan, pueden crear, digamos que otros modelos e invenciones de ofertas de valor, de ingresos, de planes comerciales, de nuevo tipo de productos y servicios, pues también la tecnología, digamos que aquí está al alcance y les daría como una ventaja competitiva. Entonces, desde el punto de vista de la reactivación laboral, la tecnología sin lugar a duda, y no solamente para el género femenino, sino en general para toda la economía, juega un papel súper importante porque hoy pues el tema digital, el tema virtual, todo el tema de colocación, masificación, comercialización de productos, pues es a través de medios digitales y hacia allá es hacia donde vamos. No vamos a volver a un mundo como lo conocíamos, digamos que antes de la pandemia, no porque ahora seamos seres completamente distintos, ¿no? Simplemente porque nos cambiaron los hábitos, nos cambiaron las formas de hacer las cosas y entendimos que hay unas formas más eficientes de hacerlas. Y eso es como a través del uso de la tecnología. Entonces yo creo que usando también la tecnología se pueden reinventar y se pueden hacer cosas distintas que permitan ir acortando mucho más esas brechas de acceso al mercado hacia las mujeres. Bueno, volviendo un poco a ti, algo más personal, me gustaría que nos contaras un logro tuyo. Digamos, yo siendo abogada, como sabiendo que me gusta la tecnología, como un logro tuyo de que pueda ser ejemplo para otras mujeres. Que tú sientas con esto, he generado mi pequeño grano de arena a la equidad de género. Claro que sí. Pues mira, hay una cosa que a mí me enorgullece muchísimo y es poder entender y apropiar ese rol de abogada, ese rol enfocado en el tema de la transformación digital hacia un proyecto muy personal. Hace un momento te contaba un poco cómo muchos años, digamos que he venido trabajando en ese cambio de chip, en entender cómo la profesión es mucho más allá que lo que te enseñan. Y cuando uno logra apropiar ese chip, y yo lo logré apropiar y lo entendí, lo que hice fue transformarlo y llevarlo hacia, digamos que personas que quizás lo necesitaran más. Hay un proyecto, digamos, que estoy desarrollando y está muy enfocado en emprendimientos y en emprendimientos desde una perspectiva muy de género, en cómo lograr que las personas y las mujeres que están desarrollando emprendimientos entiendan cuáles son esos derechos, cuáles son esos temas que desde el punto de vista de las nuevas tecnologías pueden acceder, pero además deben proteger, porque estamos entendiendo que uno puede desarrollar muchas cosas, adquirir muchas cosas por Internet, pero nunca nos hacemos las preguntas que nos debemos hacer. Entonces, realmente, ¿qué estoy adquiriendo? ¿Cómo lo estoy adquiriendo? ¿Cómo lo protejo? ¿Cómo protejo esta invención que tengo? ¿Cómo protejo mi marca? ¿Cómo protejo mi modelo de negocio? Entonces, a partir de eso y entendiendo un poco como ese concepto social que te he venido contando un poco de hacia dónde deberían, digamos, que ir todas las carreras, creé un pequeño proyecto que lo digo pequeño porque en su momento digamos que se creó con un par de emprendimientos y es prestarles ese apoyo desde el punto de vista de asesoría legal en términos de esos activos intangibles que generan los emprendimientos. Entonces, ahí hay un potencial gigante y la idea es poder seguir como llevando eso a un proyecto mucho más grande enfocado en eso, en el derecho, en la protección de los derechos de los emprendimientos
pero hacia esos activos intangibles que hoy se están generando y que nadie sabe cómo proteger, hablando particularmente de los emprendimientos. Entonces, hacia allá es que me estoy enfocando. Eso me enorgullece supremamente y creo que es como el ideal de poder aportar también un grano de arena, además aportándolo en algo que me apasiona. Entonces, ahí es donde está la diferencia en hacer algo porque lo debes hacer o algo en lo que realmente estás totalmente entregado. Bueno, y yo creo que uno para como vivir de algo que le apasiona y en lo que es muy bueno, tiene que tener referentes. ¿Nos podrías contar de alguna mujer que sea referente en tu vida? Sea famosa, no famosa, alguien Claro que sí. que tú digas, esta persona impactó en mi vida. Sí, mira que hay un par. O sea, una de ellas es una mujer que tanto en el mundo de la tecnología como en el mundo del poder económico tiene una posición bastante alta y es Melinda Gates, que es la esposa de Bill Gates, que uno diría, pues escuchándola uno dice, no, pues claramente es una mujer súper poderosa, pero cuando uno entra a mirar mucho más en detalle su historia, ella es una mujer que nació en clase media, estudió informática, luego estudió ciencias económicas y desde muy pequeña su mentalidad siempre estuvo muy enfocada en el desarrollo, en todo el tema informático. Luego entró a trabajar en Microsoft y ahí pues ya seguramente la historia muchos la conocerán. Pero ella tiene unas particularidades y es que pese a la posición que ostenta, pese al conocimiento que ostenta, tiene un sentido de mujer, un sentido de familia y un sentido social inigualable. Ella, junto con su esposo, creó una fundación más o menos hacia el 2000 que se llama la Fundación Bill y Melinda Gates. Esta fundación tiene un enfoque de género y es cómo permitir que a través de, por supuesto, los apoyos que da la fundación, se abra el mercado y se permita a las mujeres o a esa población menos favorecida poder entrar a realizar proyectos y a hacer investigaciones a través de la fundación, lo cual luego les va a permitir certificar experiencia en los mercados para tener mayor acceso al mercado laboral. Y eso está enfocado en las mujeres. Ella habla mucho de la filantropía, en el sentido de cómo poder realmente hacer un bien común y ayudar al otro. Y bajo esa filosofía es que está enfocada la fundación y lo que tiene son unos espacios también donde permiten a que las mujeres vayan y desarrollen y hagan investigaciones que luego, por supuesto, van a poder ser, digamos que, llevados, como te mencionaba, a un mercado distinto. Entonces, Melinda Gates es definitivamente alguien que hay que leer y que hay que escuchar. Ya de respuesta, se ha aprendido muchísimo en esta charla. Me alegra, me alegra. Me llevo el concepto de Yes. la interdisciplinariedad. Es muy importante que los abogados dejemos de ser solo abogados, que los ingenieros dejen de ser solo ingenieros y que empecemos a mezclarnos para contribuir al crecimiento. Y esto de enseñar a través del ejemplo, creo que tienes un referente que desde el comienzo, desde tu anécdota, veo que enseña a través del ejemplo y que es como también parte de tu proyecto de vida el enseñar a través del ejemplo. Como yo ya empecé a hacer esto y nada, te reconozco, felicitaciones por ese hermoso proyecto que estás construyendo y muchas gracias porque esto es todo de la entrevista. No, a ti muchas gracias. Me alegra haber podido compartir contigo este espacio, haber compartido esas opiniones y esas experiencias. Bueno, que estés muy bien. Vale, Melissa, cuídate mucho. Estamos conversando. Gracias.